Bien, ahí estamos. Bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hay varios temas en el cual vamos a hablar. El primero que vamos a encarar va a ser la temática de los grupos que tienen que conformar. Vi que muchos ya han hecho sus grupos, que se han constituido, y hay algunas personas que han quedado sueltas, ¿sí? Esas personas que han quedado como individuales, vamos a dar tiempo esta semana para que puedan incorporarse a otros grupos, y si no se puede hacer o no lo pueden hacer hasta el día 1 de mayo, yo voy a agarrar y voy a incluirlos directamente a los grupos, ¿sí? La fecha máxima es hasta el 1 de mayo, ¿sí? Es decir, la semana que viene. Vamos a ver un poquito la pantalla. A ver, denme un segundo. ¿Se puede ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, estas personas que están acá en amarillo, que están resaltadas, ¿sí? Están así, con este color, ya que son dos, ¿sí? Fíjense en que los otros grupos que ya son de 3 integrantes están sin color. Esto significa que estos son los grupos en los cuales hay que modificar, agregar una persona. Por ejemplo, acá tengo a Torre Facundo, que está solo, ¿sí? Podría ir a algún grupo de arriba o este de acá abajo, eso lo van viendo ustedes, al igual estos, ¿sí? Estos grupos, recuerden que son los que están con color, tienen que modificarse hasta el 1 de mayo. En el caso de que no se modifiquen, no se agreguen a otros grupos, yo voy a encargarme de agarrar y ordenarlos. ¿Estamos? Son varios grupos. 27. Bueno, acá hay 3, por ejemplo. Acá puede haber un grupo. Perdón, acá hay 3, acá puede haber un grupo, ¿sí? Eso en primer lugar. ¿Estamos? ¿Pueden hacerlo? ¿Están, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Bueno, vamos con el siguiente tema, ¿sí? Les tengo una actividad muy fácil para ustedes. Si ustedes ingresan a ese link, es un Mentimeter, ¿sí? Que hay una actividad del Mentimeter. ¿Qué es este? ¿Sí? La actividad es la siguiente. En una palabra tienen que escribir qué significa para ustedes el ser social. Único. Tienen un link en el chat, ¿sí? Que al hacer clic ingresan a la actividad. ¿Encontraron el link? Muy bien, acá tenemos la primera persona que escribió, comunicativo. Muy bien. Único. Bien. Veamos qué más hay para ver qué significa el ser social. Qué importante es esto de que sea comunicativo, ¿no?
por ahí está muy relacionado a lo que es las relaciones humanas, que es lo que venimos viendo, ¿sí? Se ven palabras eh, por ahí repetidas, ¿no? Como empático, comunicativo. Vamos a dar unos minutitos más y seguimos. Bien, cuando nosotros hablamos de ser social, es todo lo contrario a lo que ven en la imagen, ¿sí? Fíjense en que en la imagen hay una persona solita que está contemplando todo el paisaje, que parecen ser no sé si son como una especie de acantilados, ¿no? Que hay. Cuando uno habla del ser social, es muy importante poder pensar que no existe la individualidad, no existe el ser individuo, sino que es todo una red, un tejido de diferentes personas, ¿no? Vamos a ver qué más dice, a ver. Bueno, veamos qué significa ser social, ser un ser social. Empático en primer lugar, creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener empatía por el otro, ponerse en el lugar del otro, o usar los zapatos del otro, ¿no? Para ponerse en su lugar. Comunicativo es por excelencia, ser un ser social. Existir, bueno, o sea, si no existimos, o sea, mejor dicho, la existencia del ser social es común y es única del ser humano. Ser susceptible también, claro que sí, somos susceptibles a los cambios. Y hay autores, por ejemplo, que hablan de la importancia, ¿no? De este tejido social, donde el ser individual tiene un sufrimiento, es susceptible, ¿no? A los cambios, y que la única manera que uno pueda protegerse de esos cambios, protegerse de ese dolor, de ese sufrimiento, es a través de la compañía de otros seres. Es por eso que somos seres sociales, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Razonamiento. Bueno, en el video ese que tenían en un momento hablan, ¿no? De pensar en la libertad, ¿sí? Somos seres únicos, bueno, el ser social es un ser único, ¿sí? Es colectivo, claro que sí, es activo, extrovertido, conversador, muy bien. Para que se entienda un poco lo que es esto del ser social. Vamos a dejar esto de lado, después seguimos, ¿sí? Con esto del Mentimeter. Tengo acá una diapositiva para que vean, muy cortita. Bien, para que se entienda un poco qué es esto del ser social, lo que nosotros podemos hacer para entenderlo es recordar lo que hace poco vivimos como sociedad, que tiene que ver con esto del COVID, ¿no? Que ahora estamos como en una etapa muy relajada, no sé si será por las vacunas o porque ya nos hicimos en cierta forma más inmune al virus, pero cuando iniciaba la etapa del COVID, allá por el año 2020, creo que fue en marzo, ¿no? Que empezó eh, el aislamiento social, y que en Argentina fue uno de los más largos, ¿sí? Realmente fue muy traumante para mucha gente, eh, más todavía cuando tenían ciertas características, ¿no? Fisiológicas, biológicas, como por ejemplo la edad, si sufrían depresión, ¿no? Eso era más complicado, más complejo. Cuando hablamos de ser social, significa que va a caracterizar, va a tener una gran prioridad
ser parte de algo, estar en contacto con alguien más, formar parte de algo, ¿sí? Esas son las características del ser social. El autor que nosotros vimos, que se llama Lucas Strangio, menciona que cuando uno es un individuo, ¿sí? Una persona singular, y quiere integrar lo que es el ser social, en primer lugar tiene que hacer un sacrificio, ¿sí? Ese sacrificio es dejar algo de sí mismo para transformarse en algo diferente. Ese algo diferente es ese ser social. Te doy claro ejemplo, el que sigue. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, tenía 13, 14 años, y me hacía mis amigos en la secundaria, muchos de mis compañeros eh, se juntaban atrás, ¿no? Hablaban siempre cosas que tenían que ver con la comedia, con el chiste, ¿no? Y yo al principio era bastante cerebrito, me sentaba adelante, y bueno, de a poco me fui acercando a ellos y obviamente me fui comportando como ellos, empecé a salir, ir a los boliches, qué sé yo, salir a hacer deporte, ¿no? Otras actividades que tienen por ahí los adolescentes. Y obviamente mis notas empezaron a bajar y bueno, los docentes en ese momento decían, tenés que separarte de ese grupo de amigos porque es mala junta, ¿sí? No es el hecho de que ese grupo de amigos sea mala junta, sino que este grupo de amigos, y hablo de este grupo que uno integra como ser social, tiene ciertas características, ¿no? Ciertas normativas, que algunas son impositivas, mientras que otras son involuntarias, que hace que la persona tenga que resignar una parte de sí. Y se va a transformar en algo igual, ¿sí? Por eso es que los seres sociales, los grupos sociales, son dentro de su interior iguales, comparten ciertas características en común. Ejemplo, cuando ganamos el Mundial el año pasado, en diciembre, creo que fue el 13, y se generó este festejo masivo en todas las ciudades de nuestro país, y también en ciudades de otros continentes, se pudo ver que todos éramos uno, todos éramos iguales, ¿sí? Todos sacrificamos una parte de nosotros y en ese festejo, ¿no? De querer ser parte de, fuimos todos iguales. ¿Todos iguales en qué sentido? En que compartimos los mismos gustos, las mismas preferencias, en ese sentido. Entonces, cuando hablamos del ser social, hay que tener en cuenta que tiene algunas características, ¿sí? En primer lugar, es que se va a relacionar con los demás y va a crear un tejido social, ¿sí? Obviamente existe que ese individuo busca esa aceptación, ¿no? Busca ser parte de, y en esto está esto que le decía yo de que se sacrifica. Y una vez que ingresamos a este grupo, ¿sí? Todos vamos a ser iguales en ese grupo, ¿sí? Cuando no somos iguales en ese grupo, por lo general el grupo tiende a separarlo, a aislarlo, ¿sí? O la persona sola se autoaísla. Es como los grupos de WhatsApp, podríamos decir, ¿no? Cuando creamos los grupos de WhatsApp y empezamos a escribir y alguna amiga, amigo, no sé, no se siente cómodo, se sale, ¿sí? O no escribe, sería la otra opción. Siempre, digamos, el ser social lo que busca es la felicidad, ¿no? Está alienado, perdón, en el sentido de que tiene ciertas características que va a hacer siempre: trabajar, entretenerse, ¿sí? Dormir, y eso Profe, genera, sí, normalmente un individuo para juntarse con cierto grupo, eh, normalmente tienen las mismas cosas en común. No, digamos, un ejemplo como que eh, a una persona le gusta el fútbol y se va a juntar con la misma gente que le gusta el fútbol para poder charlar de eso. bien, No puede, no creo que una persona vaya con alguien que le gusta el baile, porque sí tienen cosas de qué hablar,
para comunicarse entre qué le gusta al otro, pero mayormente la gente se va con el grupo de que le gusta. Claro, que tiene algunos rasgos en común, ¿no? Claro, Sí, 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 por lo general uno hace grupos, o sea, hace grupos con personas que tienen ciertas preferencias igual a nosotros. Eso para comenzar. Pero no siempre es así, siempre existen excepciones y también depende mucho de la conducta de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que lo impulsa a juntarse con ese grupo? Ustedes, por ejemplo, crean grupos, ¿sí? Grupos estudiantiles, ¿no? Que tienen como fin, por ejemplo, aprender o recibirse, ¿sí? Y no es que tengan como preferencia ver cómo es el otro, no se conocen, tienen un objetivo en común, que es recibirse, ¿no? Entonces, eso sería diferente. Entonces, cuando nosotros conformamos grupo, no solamente es por una preferencia, porque ese grupo, digamos, tiene algo que a mí me interesa o que a mí me gusta, sino también porque sé que con ese grupo voy a poder cumplir algún objetivo, ¿sí? Bien, y dentro de lo que es esto del ser social, tenemos lo que son los procesos de sociabilización. En términos generales, tenemos tres etapas de sociabilización. La primera es cuando somos niños, cuando somos bebé, empezamos a dar nuestros primeros pasos en la vida. Se llama sociabilización primaria porque es donde nosotros aprendemos a sociabilizar con nuestro círculo íntimo de confianza, ¿no? Hablamos de madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, ¿sí? Es la familia, la sensibilización primaria. Luego empezamos a crecer y pasamos a esta sociabilización secundaria, que es, como yo le contaba, que cuando tenía 14 años me juntaba con un grupo de amigos, ¿no? ¿Qué tiene característica la socialización secundaria? Que la persona es la que elige cuáles van a ser sus amigos, cuál va a ser su círculo íntimo. No es como cuando uno era niño y por lo general los padres te imponían ciertos amiguitos o cierta familia, ¿no? Para que uno haga amistad. Sino que acá, en esta etapa de sociabilización, es el individuo que elige sus propios amigos, su propio círculo. Por ejemplo, amigos del colegio, amigos de algún club, ¿no? Y es acá donde, por ejemplo, los padres empiezan a decir esa frase, ¿no? Que nos dicen, no me gusta ese amigo, no me gusta esa chica, ¿sí? Pero es porque uno en una etapa, digamos, de rebeldía y también de querer sentirse adulto, elige esos amigos. Y la última etapa se llama socialización terciaria, que tiene que ver con reinsertarse en la sociedad y más que nada está destinada a personas que tienen por ahí problemas sociales, como, no sé, personas que son presas, perdón, que son privadas de libertad, personas que tienen algunos problemas psicológicos, personas que tienen por ahí algún TOC, personas que tienen por ahí alguna enfermedad o algún complejo, ¿no? De personalidad. Esos son los tres tipos de sociabilización que, digamos, nosotros pasamos a través de los años. Y cuando hablamos de agentes sociabilizadores, tenemos obviamente familia, el hogar, los amigos del trabajo, los compañeros de la iglesia, los compañeros del colegio, ¿sí? Bien. Vamos a ir ahora a otro tema que es las escuelas. Las escuelas. Denme un segundo, por favor. Vamos a ir ahora con el mismo link que les pasé a las escuelas, ¿sí? Bien. Obviamente yo les dije que nos íbamos a centrar en
las escuelas y las teorías de las relaciones humanas, y también, digamos, en la anterior, que es la escuela clásica de las teorías científicas, ¿sí? Entonces, entramos de vuelta al Mentimeter y vamos a responder la siguiente pregunta. En una palabra, mencione la característica de la Escuela de los Recursos Humanos, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que es esa característica fundamental? ¿Qué piensan ustedes que es esa característica propia de las relaciones humanas o de las teorías de las relaciones humanas, que es de Elton Mayo? Ahí le voy pasando. Ahí en el chat tienen el link, ¿sí? ¿Qué es lo que prioriza Elton Mayo en su teoría en la Escuela de Recursos Humanos? Bueno, acá tenemos la primera respuesta, que es comunicación. Bien. Bueno, dos respuestas que dicen también comunicación. Vamos a ver qué más hay. Bien, escuchar. Incentivos, factores. Muy bien. ¿Qué factores serían? Ya vamos a ver. Sentimientos, muy bien. Complejidad, perfecto. Bien, bastantes respuestas. Este tema de las relaciones humanas, ¿no? De la escuela de las relaciones humanas, es un eje central en esta materia porque se relaciona con todo lo que vamos a ver, ¿sí? Tal cual ustedes están escribiendo, ¿no? Las escuelas de las relaciones humanas se centra justamente, está súper centrada en la comunicación, en el trabajador, ¿no? El personal, como pusieron ahí, en los sentimientos que estas personas tienen, en que la sociedad es compleja, ¿no? Los trabajadores son seres complejos, en valorar, justamente, así como están escribiendo ahí, en valorar al trabajador, ¿sí? Que es algo, digamos, que en las primeras etapas del proceso de industrialización y de capitalismo se pierde, ¿no? Esto de valorar al trabajador. Perfecto, bienestar y salud, muy bien, motivación, perfecto. Hay diferentes escuelas de la administración, ¿no? Escuela de la administración se llaman, pero nosotros nos vamos a centrar en las dos primeras, que son la escuela clásica y la escuela de recursos de relaciones humanas, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en esas dos. ¿Por qué nos centramos en esas dos? Porque vamos a analizar este pasaje o este cambio, este camino entre cómo se trataba antes al trabajador, al empleado, y cómo pasa luego a cambiar todo ese pensamiento de productividad, todo ese pensamiento de eficiencia, de eficacia, ¿no? Se lo ve desde otras perspectivas y es hoy en día lo que todavía se sigue manteniendo y se conoce como la parte soft. ¡Wow! Muchísimas respuestas, 24, perfecto. Estos Mentimeters yo lo voy a compartir a ustedes para que lo tengan, lo puedan ver. Hay muchas palabras que están súper acertadas, ¿sí? Y hay palabras que se repiten mucho, ¿no? Por ahí comunicación, empatía, son palabras que se repiten bastante. Bueno, vamos a seguir con, obviamente, la Escuela de Relaciones Humanas, ¿sí?
que como les decía, tenemos el principal protagonista, que es el Mayo. Tengo acá un PowerPoint. Bien. Entonces, cuando hablamos de escuela de administración, son diferentes corrientes que van a estudiar con diferentes perspectivas, con diferentes pensamientos, cómo se administra eficientemente una empresa, cómo se administra eficientemente una organización. Tengamos en cuenta, que esto vamos a verlo la clase que viene, que una organización tiene diferentes recursos, ¿sí? Recursos monetarios, recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos intangibles y los recursos humanos. ¿Sí? Que los recursos humanos son las personas que trabajan dentro de una empresa, dentro de una organización. Partamos por ese primer principio. Entonces, las escuelas de administración lo que hacen es que las empresas crezcan, ¿no? Esa es, digamos, su principal búsqueda, que las empresas crezcan, que sean más grandes, que sean más productivas, que generen más dinero. Cuando se da esto de la revolución industrial, aparecen empresas industrializadas, con maquinaria, con diferentes tipos de inversiones, y es acá donde se centra todo con un pensamiento, digamos, bastante positivista. Todo se va a centrar básicamente en la ciencia, en la tecnología, en la velocidad. Entonces, cuando hablamos de la escuela de administración clásica, o también llamadas de las teorías científicas, ¿sí? Hacemos alusión a, en forma general, a dos personas, que esto es importante, ¿sí? Es lo más importante, digamos, de toda el tema este de las escuelas. Hacemos alusión a este señor que ven acá, que se llama Frederick Taylor, ¿sí? Y también otro referente es Henry Ford, que es el fabricante de autos Ford. ¿Qué tiene de característica esta escuela y esta teoría en particular? Que dice que, en especial, Taylor lo que busca es minimizar los tiempos de ocio de los trabajadores. O sea, se dio cuenta este científico que no importaba. ¿Me están escuchando? Quiero saber eso. Sí, se escucha. Ah, Sí, se escucha, profe. bien, bien, perfecto. Disculpen, no lo veía mi micrófono, por eso. Les decía que lo que tiene característica este científico es que busca disminuir los tiempos de ocio, los tiempos muertos de los trabajadores. Entonces lo que él hace es estudiar las distancias que hay y cómo son los movimientos que hace ese trabajador. Y puede perfeccionar en que el trabajador tiene que hacer una misma actividad para que no se desconcentre y que no haya tiempos muertos. Y si tenemos una caja que está a 3 metros y el trabajador tiene que ir a buscarla, esa caja se va a acercar, no sé, a 30 centímetros para que ocupe lo mínimo de tiempo posible en estos tiempos ocios, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de tiempo ocio es centrar la productividad del trabajador en ese producto que se va a construir. Entonces, tiempos, por ejemplo, para charlas, para comida, para almuerzo, café, básicamente no existen y si los había, eran mínimos, ¿sí? Eran lo más cortitos posible porque el trabajador tenía que producir. Mientras más producía, era mejor. Muy relacionado por ahí con los conceptos de plusvalía que menciona Karl Marx, ¿no? Ya es una cuestión por ahí más socialista, pero bueno, tenía que ver con esto. Mientras que el trabajador pueda producir más, era mejor para la empresa. Henry Ford lo que hace en su aporte es incorporar la cinta,
¿sí? La cinta, no recuerdo cómo se llama, de montaje, donde los trabajadores están alineados uno al lado de otro, como ven acá en la imagen del medio, ¿no? Donde está Chaplin y otros trabajadores, y pasa esta cinta con esa producción y cada uno hace una actividad y así se va construyendo en una forma veloz el producto. Entonces acá tenemos este principio, si se quiere, de esta escuela, de esta teoría, que es maximizar la producción, ¿sí? Mientras más rápido se produzca, ¿sí? Mientras menos se disperse el trabajador, más va a poder producir, más ganancia va a tener la empresa. Obviamente, otros científicos también estudiaban cómo poder hacer para buscar nuevos métodos, nuevas formas de poder aumentar la productividad, y aparece en escena Elton Mayo, que es el que ven en pantalla, que este hombre va a hacer un estudio experimental en una empresa del oeste de los Estados Unidos, una empresa de electricidad. ¿Cuál era la idea de Elton Mayo? Era probar cuál era la incidencia que tenía la cantidad de luz respecto con la productividad del trabajador. Imagino que ustedes deben saber esto porque les enseñan la parte, digamos, de medir los lúmenes, que andan incluso con un aparatito, no sé, que mide la luz, ¿no? Que es como un cuadradito. Lo que plantea, digamos, el Mayo es que si nosotros le bajamos la cantidad de lúmenes o la cantidad de luminosidad a un área de trabajo, el trabajador va a trabajar menos. Si nosotros le aumentamos la cantidad de luz, el trabajador va a trabajar más, ¿no? Estaba muy asociado con el tema de el descanso de las noches para dormir, que no hay luz, uno puede descansar bien, y la luz de día, que uno es productivo. El Mayo empieza con este experimento, pero su resultado iba a ser totalmente diferente. El resultado era que no importaba la cantidad de luz que tenga el trabajador. El trabajador iba a trabajar igual, iba a tener la misma productividad. Por ahí lo que aparecía y que nadie había tomado en cuenta, y solamente Elton Mayo pudo ver, es como una serendipia, digamos esto, es que cuando se bajaba la luz, se organizaban los trabajadores y charlaban para ver cómo podían trabajar incluso con poca luz. Y cuando se le ponía mucha luz, los trabajadores se volvían a organizar y volvían a buscar soluciones, buscar estos problemas, intentar solucionar estos problemas para trabajar con mucha luz. Entonces acá el Tomayo se da cuenta de que en realidad no importa el tema de la reducción de tiempos, no importa, digamos, que el trabajador trabaje cerrado y cegado, no importa eso. Lo que importa es la parte social, ¿no? Cómo se conforman los grupos, cuál es el liderazgo, cómo cada persona aporta algo desde su rol, cómo la comunicación es muy importante para la solución de problemas, cómo está también cuestiones de incentivos, cuestiones de motivación, que todo esto hace que el trabajador también sea eficiente y también sea eficaz. Y no solamente sea considerado como un recurso más, sino que los trabajadores son claves en todo proceso organizativo, en toda empresa. ¿Por qué son claves? Acá viene la pregunta. Son claves porque son un capital intelectual. Sería esa la definición. ¿Por qué son claves y son un capital intelectual? Porque al haber un problema y al incluso no haber recursos, el trabajador, si está motivado y tiene buena comunicación con su grupo de compañeros o su equipo, va a hacer hasta lo imposible para solucionarlo. Que es algo que nos pasa a nosotros hoy en día en nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces nos vamos a nuestra oficina a trabajar y, no sé, no tenemos material de librería, no tenemos lapiceras. Seguramente, si somos un buen grupo, ¿no? Donde nos conocemos, donde tenemos un buen clima laboral, vamos a hacer una vaca
vamos a juntar dinero y vamos a comprar lapiceras. ¿Sí? O sea, sacrificamos una parte nuestra para seguir trabajando. Por ejemplo, cuando queremos almorzar, también podemos hacer, digamos, juntar dinero y comprar algo para compartir. Cuando tenemos algún problema, digamos, que nunca aparece, entre todos lo queremos solucionar. Entonces, es esa la importancia que se da a las relaciones humanas. Que hay que sacar de la cabeza de esta concepción un poco tradicionalista, el concepto de que el trabajador solamente es un recurso, solamente es un factor, o sea, si lo he hecho, traigo a otro más, y si ese se cansa, también lo he hecho y busco otro. Los trabajadores tienen mucho y tienen esto que le digo, que si están motivados, que si están comprometidos, van a hacer mucho por la empresa. Bueno, acá en esta diapositiva pueden ver algunos principios, ¿no?, que yo les mencionaba recién, con esta investigación que hace el Tormayo y que descubre conceptos como grupos, cuestiones de recompensa, de sanciones, de motivación, de cómo se conforman los grupos, la conformación de equipos, lo que tiene que ver con liderazgo y obviamente también con eh, administración, ¿no?, de ese líder a través de la comunicación, de motivaciones, de diferentes conductas. Estas son otras teorías, ¿sí?, que bueno, a nosotros no nos importa mucho, lo único que nos importa es estas dos que mencioné. ¿Por qué se trabaja mucho con estas? Porque hasta el día de hoy, ¿sí?, que es pleno 2023, se puede ver en diferentes empresas cómo se trata al trabajador con esta concepción tradicionalista, ¿no?, de que solamente trabaje, trabaje, trabaje y restarle ese tiempo de ocio. Por ejemplo, hace unos años, en el 2016 fue, que yo trabajaba en una empresa de Salta, en una empresa química. Bueno, yo trabajaba con los celulares, ¿no? Armábamos unas cajas que tenían diferentes expedientes, diferentes archivos, todo de gestión de personas, y nuestra tarea era pegar una etiqueta a esa caja y escanear con el teléfono ese código, subir, obviamente, cargar qué tipo de papeles había, los nombres de los legajos, qué sé yo, y subirla a una nube. Esa era la tarea. Bueno, éramos 5 en esa tarea, ¿no? Y obviamente cada uno trabajaba con su celular. Y lo interesante de esto fue que vino un hombre, por no decirle otra cosa, lo digo así, digamos, con un poco de cariño. Vino un hombre y nos dijo que nos estaban pagando y que dejemos el celular, que tenemos que ponernos a trabajar. Nos dijo y se fue, ¿no? Con toda su valentía. Y lo más interesante de todo es que nosotros estábamos trabajando, pero con el celular, ¿sí? Entonces tiene que ver con esta mentalidad, ¿no?, de que el trabajador no tiene que tener tiempo de ocio, el trabajador no tiene que tener tiempo de descanso, el trabajador tiene que dedicarse exclusivamente a trabajar, tiene que ir con esa sonrisa eh, en su lugar de trabajo, ¿no?, los problemas en la casa, o sea, todas estas concepciones, toda esta mentalidad, todos estos modelos mentales erróneos, los mitos que existen alrededor del trabajo, que existen todavía en las empresas, ¿sí? Y obviamente se busca desde los recursos humanos, de las relaciones laborales, desde las relaciones humanas, eh, desde la administración de personas también, y desde la psicología, intentar cambiar, ¿no? No quiero decir la palabra paradigma, pero intentar cambiar ese modelo mental o ese modelo de gestión a uno más basado en las personas. Bien. Y vamos con el último tema, y ya con esto terminamos, que es comunicación, ¿sí? Entonces es el último tema y está muy asociado a el tema anterior. Pero antes de esto, quiero darle unas cosas. Bien.
quiero que se tomen un tiempito, ¿sí? Y entren a ese link y escriban ahí la asistencia del día. Recuerden que tienen que escribir su apellido, tienen que escribir su nombre y tiene un código. En este caso, el código es social, ¿sí? Ese es el código. Vamos a Profe, ¿lo ingresar. puedo repetir? Que se me fue recién. Sí, el código es social, ¿sí? Así que ahí tenemos el link, ingresamos para la asistencia y vamos poniendo el código que es social. Igual de la uni recién acaba de poner el link igual. Ah, bueno. Ah, ahí lo veo. Bien. Bueno, se tienen que inscribir en los dos, ¿sí? Recuerden que el mío es social, el código. Y de paso tomo un poco de agua, que estoy hablando un montón. Muy bien. Bien, repito la última vez que tienen ahí los links para la asistencia, tienen que inscribirse en los dos. Y la clave sobre esta clase es social. Bueno, ya creo que todos se han inscrito, veo bastantes. Así que vamos a continuar con la comunicación. Ahí estamos. Bien. La comunicación es algo que se ha estudiado mucho, que tiene muchas teorías, existen diferentes miradas, diferentes perspectivas de lo que es la comunicación. Por lo tanto, se hace difícil, ¿no?, poder llegar a definir con una teoría o un concepto que, que pueda definir completamente lo que es la comunicación. En realidad es algo muy complejo y parece que no lo es porque, digamos, nosotros constantemente estamos comunicándonos, estamos charlando, ¿sí? Pero podemos decir que la comunicación es un acto, ¿sí? Es un acto para compartir ideas. Eso sería lo más básico, ¿sí?, que hay de comunicación. Obviamente cuando nosotros queremos compartir ideas es porque queremos compartir algo que creemos que a otra persona le va a interesar, ¿sí? De nada sirve que, por ejemplo, yo a un niño de 5 años le hable de las leyes
de Newton, seguramente no me va a entender y tampoco me va a dar mucha importancia, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con compartir, con el interés, ¿sí? Con las capacidades también de ambas partes, del receptor y del emisor, de poder codificar y decodificar el mensaje. Se hace muy difícil, por ejemplo, cuando yo quiero dar esta clase y mis alumnos son todos de Estados Unidos. Y tengo que hablarles en español, ¿no? O incluso se hace difícil, aunque ustedes no lo crean, pasar, digamos, todo este contenido más teórico, más duro, a ustedes, ¿sí? Porque tengo que acomodar las palabras para que sean entendibles, tengo que buscar ejemplos para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces eso es de codificar y decodificar el mensaje. Obviamente ustedes lo tienen que decodificar, ¿no? En una cuestión por ahí neurológica, de rapidez mental, lo van decodificando rápido incluso sin darse cuenta. Pero también la comunicación tiene que ver con contar, informar, con describir, con argumentar, con explicar, ¿sí? Con narrar, ¿sí? Eso es comunicación. Tiene muchas acepciones, pero cuando hablamos de comunicación siempre vamos a hacer referencia a el proceso comunicativo. Cuando hablamos de proceso comunicativo, básicamente es un gráfico, ¿sí? Que va a contener diferentes etapas, diferentes partes, donde en primer lugar tenemos al emisor, ¿sí? Que es la persona que habla. Por ejemplo, yo ahora soy el emisor, estoy hablando, tenemos un mensaje, ¿sí? Tenemos un canal, tenemos un receptor y también una retroalimentación. El emisor va a pensar, ¿sí? Eso es la codificación, qué decir, ¿sí? Y obviamente va a enviar ese mensaje que va a moverse, a transitar a través de un canal. En este caso el canal es el Zoom, por ejemplo. Y el receptor, que son ustedes, van a agarrar ese mensaje y lo van a decodificar, ¿sí? Es decir, van a intentar entender, interpretar lo que yo les digo. Y luego tenemos la retroalimentación, que es como una acción que se espera, ¿sí? Yo lo que espero es que ustedes entiendan. Por lo tanto, si les pregunto, ¿entendieron esto? ¿Ustedes qué me van a decir? Que sí. Que sí. Que sí. Muy bien, perfecto, que sí. Eso es la retroalimentación, ¿sí? Es cuando uno va a asegurarse, por así decirlo, puede ser voluntariamente, puede ser implícitamente, de que otra persona entendió, ¿sí? Eso sería la retroalimentación. Esto es algo muy sencillo, obviamente hay otros procesos comunicativos que son más complejos, que son diferentes, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, eso es la comunicación, es un proceso comunicativo, es decir, nosotros vamos a transmitir la información de una parte hacia la otra. Y tenemos diferentes tipos de comunicación, ¿sí? Hay muchos tipos de comunicación, pero a nosotros nos importa al menos estas tres primeras, ¿sí? Que ven acá en pantalla. Esto sería como un ranking, ¿sí? De tipos de comunicación, donde tenemos la comunicación de tipo verbal y no verbal, que esta es la número 1. La número 2 es la comunicación escrita o la comunicación oral. Y la 3 es la comunicación formal e informal. Vamos a ir con la 3, que es la más fácil. Es totalmente diferente cómo yo le hablo a ustedes, ¿sí? A cómo yo le hablo a mis amigos, ¿sí? Esto es la comunicación formal y la comunicación informal, ¿sí? Depende mucho del público hacia el que va destinado el mensaje o la comunicación, porque se cumple una serie de protocolos, una serie de requisitos, ¿no? Que tienen que ver por ahí con adecuar el lenguaje, utilizar por ahí palabras más refinadas, más bien relatadas, ¿sí? Eso tiene que ver con la comunicación formal. Y la informal tiene que ver por ahí con un contexto también más tranquilo, más relajado, ¿no?
donde este público tiene otro tipo de vínculo, ¿sí? Entonces uno puede por ahí tutear a la otra persona, puede hacer chistes, ¿no? En pocas palabras, digamos, la comunicación formal sería cuando uno habla con un superior, ¿no? O cuando uno habla con respeto, y lo informal es cuando uno habla con amigos. Vamos al número 2, que tenemos la comunicación oral y escrita. Esto es fácil, la comunicación oral es aquella que nosotros la emitimos a través de la boca, o también puede ser a través de un audio de WhatsApp, ¿sí? Y la comunicación escrita es cuando nosotros agarramos una lapicera y escribimos, o escribimos en una computadora, una nota, o cuando escribimos un mensaje a través de WhatsApp. Y por último tenemos la comunicación verbal y no verbal, que esto tiene que ver más que nada con cómo nos comportamos, con las conductas, con los movimientos, con los gestos que tenemos, ¿sí? Y que lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Cuando nosotros nos definimos como seres humanos, o mejor dicho, cuando se define al ser humano, si se busca una definición de ser humano, se habla de que somos como un animal civilizado y que se comunica, ¿sí? Nosotros como animales, porque digamos, somos una parte biológica que compartimos con ancestros comunes, ¿no? Con otros animales, donde nosotros tenemos necesidades fisiológicas como comer, ir al baño, beber agua, ¿sí? Eso nos hace ser animales. Tenemos obviamente algunos rasgos comunes con los demás animales. Por ejemplo, un gato, ¿sí? Cuando el gato se enoja, se le eriza los pelos de la espalda, ¿no? Cuando nosotros nos enojamos, por lo general tendemos a sonrojarnos, a sacar pecho, ¿no? A tener una posición más erguida, como un poco las víboras serían las víboras de las cobras, ¿sí? Nos ponemos así, con movimientos bruscos en las manos, tal vez levantamos la voz. Cuando, por ejemplo, un perro pasa vergüenza, mete la cola entre las piernas, ¿sí? Nosotros hacemos algo similar, que nos sonrojamos, nos ponemos un poco así, nos achicamos, ¿sí? Nos curvamos, nos hacemos chiquitos. Entonces fíjense en cómo compartimos todavía esto animal. Y muchos estudiosos dicen que la comunicación no verbal es casi un 90% de la comunicación en sí. Y la comunicación verbal es lo que yo digo, ¿sí? Solamente lo que yo digo, lo que yo quiero decir. Por ejemplo, ahora, mientras yo les hablo, ¿sí? A ustedes y les estoy diciendo esto, paralelamente mi mano se mueve, mi ceño se frunce, mi tono de voz se mantiene o sube y baja, el timbre de voz es uno, ¿sí? La forma en cómo estoy vestido, dónde estoy ubicado, ¿sí? Todo eso es la comunicación no verbal. Pasa lo mismo cuando nosotros mandamos un WhatsApp, ¿sí? Si nosotros escribimos, hola, ¿cómo estás? Eso sería comunicación verbal. Y lo no verbal sería, por ejemplo, si usamos mayúsculas en todas las palabras, si utilizamos negrita en esa palabra, si ponemos algún emoji, ¿sí? La ubicación, digamos, que tiene ese hola, ¿cómo estás? Si usamos los puntos suspensivos. Eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Y mucho, se ha generado mucho hincapié en este tema, ¿no? De los análisis no verbales de las personas. Por ejemplo, hace poco estuvo el tema este de, no sé si vieron las noticias, del Dalai Lama, ¿sí? Y bueno, se analizó, por ejemplo, cómo el Dalai Lama agarra la mano, cómo el Dalai Lama agarra la espalda, ¿no? Cómo él se posiciona, cómo él mira, cómo él sonríe, los gestos que hace. Todo eso es la comunicación no verbal. ¿Por qué es importante y por qué está en este podio número 1 la comunicación no verbal? Porque si es diferente
o si difiere la comunicación verbal de la no verbal, la persona que nos escucha, la persona que nos mira, que recibe el mensaje, no nos va a creer. ¿Vieron el Chavo del Ocho cuando le preguntaban algo, decía que sí, pero movía la cabeza diciendo que no? Eso es una discrepancia entre la comunicación verbal y no verbal. Es decir, lo que yo estoy diciendo no es lo mismo lo que digo con la boca que con mi cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros queremos dar un mensaje, y esto es algo muy básico que dije el Chavo del Ocho, pero cuando nosotros queremos dar un mensaje, por ejemplo, a nuestros grupos de compañeros, a nuestro grupo de trabajo, eh, o por ahí un comunicado de prensa o un comunicado en el trabajo, tenemos que mostrar esta confianza, tenemos que mostrar esta coherencia entre la comunicación verbal y no verbal. Si no, ¿cuál es el resultado? Que no nos crean, ¿no? Que se corra algún tipo de rumor, ¿sí? Entonces esta comunicación tiene que ser coherente. Bueno, acá está esto que les decía recién, de la comunicación verbal y no verbal. Y obviamente, dentro de las comunicaciones existen algunas interrupciones, ¿sí? Algunos problemas. Esto se conoce como barreras comunicativas. Las barreras comunicativas o las barreras de la comunicación son diferentes, son varias, ¿sí? Pero bueno, en esta clase vamos a ver algunas. Por ejemplo, las físicas tienen que ver con interrupciones que se dan en la parte física, digamos, de diferentes elementos del canal, ¿sí? Por ejemplo, si se me corta el internet, obviamente la parte física que yo les voy a hablar es la conexión a internet se va a cortar y ustedes no me van a escuchar. O por ejemplo, cuando hay un cartel, ¿sí? Que dice no pasar y está roto, si ese cartel, eso es una barrera física. O cuando yo voy hablando por teléfono, ¿sí? Y pasa un auto y toca la bocina, yo no voy a escuchar al otro y el otro no me va a escuchar a mí. Entonces la física tiene que ver por ahí con el entorno, con la modificación o la interrupción de los canales. La parte fisiológica tiene que ver con cómo una persona que tiene alguna deficiencia física, por ejemplo en la vista, en el oído, en el habla, puede llegar a eh, modificar o generar un interrumpimiento en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo con un amigo, ¿sí? Que es sordo, obviamente voy a tener que aumentar mucho mi voz y muchas veces no me escuche si no me doy cuenta, porque esa persona es sorda, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Otra es las psicológicas, ¿sí? Que dependen mucho de las emociones y de los sentimientos, de cómo se siente la persona que comunica, ¿sí? O la que recibe. Una cosa es cuando yo saludo a mi jefe y mi jefe está malhumorado, está enojado, y capaz que él me saluda y me dice buen día, y yo como lo veo enojado pienso de que me va a matar, ¿sí? Y tiene que ver también esto, ¿no? De las emociones, que muchas veces las emociones juegan un papel importante en las interrupciones de la comunicación. Luego están las barreras semánticas, ¿sí? Que las barreras semánticas tienen que ver con la interpretación que se da de una palabra, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué significa. Muy ligada a la parte sociocultural y al uso de las palabras. Y bueno, y la parte sociocultural tiene que ver con cómo se dice o los significados que tiene una palabra en diferentes lugares, ¿no? Obviamente acá depende de la edad de las personas, ¿sí? El uso que la persona le da a esas palabras, tiene que ver con los contextos profesionales, ¿sí? Obviamente un abogado, un médico tiene un vocabulario diferente a otras personas, tiene que ver también con las zonas en donde estén, ¿sí? Es diferente la persona que habla acá, la que habla, no sé,
en Córdoba, la persona que habla en Rosario, la persona que habla en Jujuy. Y también tiene que ver con eh, las diferentes habilidades de lectura, ¿no?, que tiene la persona y de nivel socioeconómico. Una persona que por ahí tiene más desarrollada la parte de lectura, la parte, por ejemplo, de estudios, va a ser diferente la comunicación que tiene con una persona que no los tiene, ¿sí? Entonces, también eso sería una barrera sociocultural. Por ejemplo, este cartel es una barrera física, ¿sí? Está roto, no se ve bien. Esto de acá sería una barrera fisiológica, ¿sí?, porque no se puede ver, se necesitan lentes. Fíjense en que esto que ven acá es una barrera semántica, ¿sí? Si yo utilizo una palabra que puede llegar a ser ambigua, una persona la va a tomar de una forma y la otra persona la va a tomar de otra, ¿sí? Diferentes significados. En este caso se habla y se utiliza la palabra planta, ¿sí?, y para uno es una planta eléctrica y para el otro es una planta vegetal. Pasa lo mismo con la palabra hoja, pasa lo mismo con la palabra eh, hoja, por ejemplo, pasa lo mismo con la palabra anteojo, ¿sí?, gafas. Bueno, eso tiene que ver con la parte psicológica, ¿no?, de las emociones, si está con ira, si está con tristeza, si está con felicidad, ¿sí? Obviamente esta imagen, la última que ven, es, bueno, un meme, es un chiste, y tiene que ver con la parte sociocultural, ¿sí? El cartel dice deje su changuito acá, y bueno, y dejaron un niño ahí, porque en diferentes zonas del país se dice changuito al niño, ¿sí?, así como se le dice pibe. Bueno, ¿qué más tenemos para ver? Y terminamos. Es esto que se llama Homo digitalis, ¿sí?, y es como una especie de avance que tienen las personas, es una especie de avance eh, en cuanto a las comunicaciones, en cuanto a las tecnologías que utilizamos también. Homo hace referencia a hombre, ¿sí?, Eh, a homínido. Si nosotros vemos la teoría de la evolución, tenemos varios homos, ¿sí? Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Y el Homo digitalis se ubicaría por delante del Homo sapiens, ¿sí? Y tiene que ver más que nada con ciertas habilidades, ¿sí?, que el Homo sapiens no la tiene. Homo sapiens, eh, según esta teoría, estamos hablando de las personas, por ejemplo, de los años 40, de los años 30, ¿sí?, que tenían algunas habilidades y que nosotros tenemos otras. Obviamente esta brecha de habilidades entre estos Homo sapiens de los años 40 y los Homo digitalis de ahora, tiene que ver con el manejo de las redes sociales, el manejo de las tecnologías, el manejo de videoconferencias, el manejo de lo que tiene que ver con la creación de notas, con manejo de computadoras, de tablets, de celulares, de las nubes. Tiene que ver también como en la forma en cómo nosotros encaramos el mundo, ¿sí? Ya no se usan más mapas, se usa ahora los GPS, no se usan los diccionarios, se usa Google, ¿sí? Tienen que ver con esos avances digitales y también en cómo esta comunicación ha ido cambiando, ¿sí?, a través de los años. Esto que les hablé y junto con las barreras, le voy a subir el día de hoy, junto con la grabación de la clase, para que lo tengan a mano. Bueno, eh, bueno, estamos y acabamos. ¿Qué dice? Ah, bueno, no hay problema. No hay problema, Lucas. Bueno, chicos, chicas, ¿estamos? Vuelvo a repetirles, por favor tengan en cuenta la conformación de grupos, ¿sí? Hay algunas personas que están solos, están solas y tienen que formar grupos con sus compañeros que están de a dos o que están de a uno, ¿sí?
La fecha máxima es hasta el día 1 de mayo, ¿sí? Hasta el lunes de la semana que viene. Y en el caso de que no haya modificaciones, yo voy a hacer los cambios. ¿Qué más? Bueno, vamos preparándonos. Lectura para hacer un práctico grupal, para hacer exámenes. Vayan leyendo, haciendo resúmenes. Y por favor no se olviden de descargar todo el material que tenemos disponible. ¿Sí? Bueno, no tengo más para Profe, le decirles. hace una consulta. Sí, ¿cuál es la consulta? ¿El lunes va a haber clase? Es feriado el lunes. Ah, listo. Bueno, Gracias. bueno, nos estamos viendo. Saludos a todos. Nos vemos Profe, disculpe, en otra oportunidad. Sí, ¿pudo revisar los trabajos prácticos? no tuve tiempo. Está bien. Recién la semana que viene voy a revisarlos. Perfecto, entonces. Bueno, nos estamos viendo. Profe, ¿va a subir todo?